La clínica legal es una de las clínicas legales en la provincia de Ontario y tenemos como 79, 80 clínicas a través de la provincia. Y esta forma de prestar servicios legales es porque el objetivo es dar información legal y consejería legal en los vecindarios. Entonces, no todos los vecindarios tienen las mismas problemáticas. Entonces, la idea es de que el servicio sea local. El servicio es gratuito y damos consejería legal o representación legal dependiendo en el caso y en el mérito del caso más que nada. El financiamiento de la clínica legal viene de lo que se llama, de la agencia de gobierno que se llama Legal Aid Ontario, y ellos tienen un criterio para definir quién califica para los servicios. Entonces la persona debe de vivir dentro del área geográfica especificada por ellos y tiene que tener un ingreso bajo. O sea, el criterio, ¿cierto?, es de que el servicio legal es gratuito para personas que viven en Ontario o que son de Ontario y que tienen bajos recursos. Entonces, esto incluye personas que puedan estar recibiendo asistencia social de Ontario Works o de Ontario Disability Support Program o de pensiones o del beneficio de desempleo, EI, Unemployment Insurance. Entonces, eso es acerca de la clínica legal. Entonces, para comenzar la presentación, me gustaría que revisemos la agenda todos juntos. Entonces, después de las introducciones, voy a proceder a hablar de la ley que rige las responsabilidades de los inquilinos. En la ley también hay una sección acerca de las responsabilidades de los propietarios, pero el tema de hoy es acerca de los derechos, ¿cierto?, y responsabilidades de los inquilinos en Ontario. Quiero hablar un poco también acerca de la guía que hay, que es publicada por el tribunal, que se llama la guía se llama la guía a el acta, y el acta se llama Residential Tenancies Act. Después vamos a dejar tiempo para preguntas y respuestas, y en el chat van a ver una lista de recursos por si tienen alguna pregunta después de la presentación o si se ven en una situación donde podrían necesitar información legal o consejería legal. Entonces ahí ustedes van a ver donde pueden buscar información en el web o llamar, ¿cierto?, por ejemplo, a Legal Aid Ontario o a la clínica legal. Un dato importante acerca del servicio de la clínica legal es de que si ustedes llegasen a llamarnos, pero al verificar la dirección de ustedes, nos damos cuenta de que no viven dentro de nuestra área geográfica, nosotros siempre tratamos de proveer consejería, aunque sea, se llama summary advice. O sea, summary es porque es una consejería legal breve, de 15 minutos. Se supone que la llamada telefónica va a ser de 15 minutos, pero esa es una guía. O sea, si necesitamos un poco más de tiempo, no es problema. Y si la persona que está llamando no califica para el servicio porque vive fuera de nuestra área, le vamos a proveer ese summary advice, o sea, ese consejo, y de allí le vamos a referir a la clínica legal apropiada de acuerdo a donde ellos viven. Ok, entonces vamos a pasar ahora a lo que dice la ley. Entonces, la ley, ¿cierto?, como les decía, se llama Residential Tenancies Act, y dentro de la ley hay una sección específica que habla acerca de las aplicaciones que un inquilino puede hacer. Y estas aplicaciones están basadas en los derechos del inquilino. Entonces, esta sección del acta, la sección 29, enumera 6 derechos. Esta no es una lista
definitiva, hay otros derechos dentro del acta, pero como queremos enfocarnos en los derechos del inquilino, esta sección es la que se enfoca en los derechos principales, que todos deberíamos de tener conocimiento acerca de ellos y ver, es cierto, cómo entonces cuando nos encontramos en una situación que se enfoca en uno de estos derechos, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, lo primero que dice esta sección es que cualquier inquilino que tenga un problema con uno de estos derechos o un inquilino que vivió y tuvo problemas con uno de estos derechos puede aplicar al tribunal siempre y cuando la aplicación no sea más allá de un año. O sea, si yo viví en un lugar y me fui, por ejemplo, porque habían problemas de mantención de la vivienda que el propietario nunca resolvió y yo reporté esos problemas, entonces me cambio, ¿cierto? Porque ya no soporto vivir bajo esas condiciones y me voy del lugar. Bajo la ley, tendría un año para poder ir al tribunal con una aplicación que se llama T6 Application, o sea, una aplicación por mantenimientos, derechos de mantenimiento. Y si la ventana se me rompió en la mitad del invierno y el propietario no la arregló y yo no podía seguir viviendo bajo esas condiciones porque tenía niños y me voy, la fecha de plazo, la fecha de vencimiento para esa aplicación comienza desde el momento en que yo reporté al propietario el problema con esta ventana que se rompió. Entonces eso es importante saber porque si se pasan de ese plazo, tendrían que entrar a explicar por qué están retrasados en presentar esa aplicación ante el tribunal y ya eso crea una barrera, ¿cierto? Porque tal vez no les aceptan esa explicación y perderían el derecho de reclamar ante el tribunal. Ok, entonces uno de los derechos, cierto, que está legislado es de que el propietario debe de mantener el lugar de alquiler y las áreas comunes en buenas condiciones de mantención, creo que se dice manutención en español. Perdónenme si a veces no uso el lenguaje apropiado, pero manejo de esto en inglés y no en español, entonces si hay alguna confusión, por favor díganme. Pero la base de esto es de que el propietario tiene obligaciones legales de mantener el lugar de alquiler en buenas condiciones, en un estado de buenas condiciones, que sean habitables y además bajo la Municipalidad de Toronto hay lo que le llaman bylaws, o sea, hay reglamentos municipales que dicen de que el propietario debe de cumplir con ciertas cosas básicas, como por ejemplo los derechos de servicios vitales. Entonces, bajo esta sección, el propietario estaría rompiendo la ley si no mantiene el lugar en buenas condiciones, en un buen estado, para que el arrendatario pueda vivir cómodamente. La ley dice de que el tribunal puede dar una orden en contra de un propietario si ellos, por ejemplo, no han proveído o a veces han cortado, ¿cierto?, los servicios vitales o servicios de cuidados en el caso de personas que vivan en care services. Si no han proveído sus servicios vitales, el tribunal puede dar una orden en contra del propietario. El otro derecho que se
cubre bajo la ley es cuando el propietario ha seriamente interferido con los derechos que tiene el inquilino de vivir en paz y sin ser amenazado o amenazada o coerce, un segundito, déjenme ver la traducción, ser forzado o ser obligado a hacer ciertas cosas, ¿cierto? Y ya voy a dar ejemplos, pero la ley dice, ¿cierto?, de que el propietario no puede interferir con esos derechos del inquilino. El otro derecho es de que el propietario o su representante no puede acosar al inquilino por ninguna razón ni bajo ninguna circunstancia. El otro derecho bajo esta ley es de que el propietario o su agente no puede cambiar el sistema de seguridad o de las llaves, ya sea al edificio o a la unidad que está siendo alquilada. Y si lo hace, debe, bajo la ley, proveerle al inquilino con una copia del nuevo, ya sea una copia de la llave o darle la información, por ejemplo, el código, para abrir esa puerta o el acceso a la seguridad del edificio. El siguiente derecho que habla la ley es de que el propietario o su agente no puede entrar al lugar privado, ¿cierto?, de esa unidad que alquila sin dar un previo aviso por escrito al inquilino. Entonces, esos son los derechos, o sea, no puede entrar sin dar aviso, no puede, los vamos a enumerar, no puede entrar sin dar previo aviso por escrito, no puede cambiar las llaves o el sistema de seguridad a la unidad que alquila o al edificio, no puede interferir en inglés dicen substantial, o sea, en una forma seria, ¿cierto? No puede interferir con el derecho del inquilino a vivir en paz en el lugar que alquila, no puede cancelar sin razones legales ninguno de los servicios que son considerados vitales, como el agua, como la calefacción, o en el caso de personas que viven en care services, no pueden dejar de dar esos servicios o comida, si es parte del contrato. Y tampoco puede dejar de prestar el servicio de mantenimiento al edificio o a la unidad que se alquila. Ahora, bajo todos estos derechos, ¿cierto?, el inquilino, si se ve en una situación donde el propietario está violando sus obligaciones, el inquilino tiene derecho a presentar, primero que nada, una querella ante el propietario o su representante. Y es cierto, yo siempre repito esto de que es el propietario o el representante porque bajo la ley, lo que se refiere, lo que el propietario se llama landlord. Y el landlord, por definición bajo la ley, no es tan solo el dueño o el propietario, sino que cualquier persona que le representa, que como sabemos, ¿cierto?, normalmente es lo que le llaman el superintendent, o puede ser el hijo del dueño o la dueña o la hija, o puede ser un property management company, ¿cierto? El propietario puede contratar una agencia, ¿cierto?, que maneja
perdón, no sé cómo se llaman en español, pero son agencias de arrendamiento, agencias. Representación, ¿cierto? Que se encargan de lidiar con los inquilinos cuando hay problemas de manutención o problemas de cualquier tipo relacionados a la ley. Entonces, la ley, ¿cierto?, dice de que el primer paso cuando nos vemos en una situación donde el propietario no está respondiendo o no está cumpliendo con su responsabilidad, lo primero que hay que hacer es notificarle al propietario de que hay un problema. Dejó de funcionar la calefacción, se rompieron las ventanas, el agua, no sé, hay un problema de agua, o no sé, el piso, por ejemplo, es de madera, es viejo, se empezó a romper. Lo que sea, siempre, ¿cierto? En forma general, se aconseja a que el primer paso debe ser un reporte al propietario o al representante de lo que está sucediendo. Nosotros siempre recomendamos de que sea algo muy claro y específico, o sea, una carta, una nota que tenga el nombre del inquilino, el lugar de alquiler, la dirección, cuál es el problema específico y claro, con fechas en que comenzó el problema, cuál es el problema, y aquí estoy notificándoles de este problema. También aconsejamos a que se incluya una fecha plazo, ¿cierto? Un deadline, para que el propietario pueda arreglar el problema, resolver ese problema. ¿Por qué es eso importante? Es porque dependiendo de la naturaleza del problema, puede que sea algo que no es tan urgente, ¿cierto? Y puede esperar. Pero si es un problema, como lo que decía antes, es invierno, la temperatura afuera es de -20 y se rompió un vidrio de la ventana, bueno, eso es urgente. Entonces, darle un plazo al propietario en esa carta, ¿cierto? En ese reporte de lo que está sucediendo es importante, porque si se cumple el plazo, al día siguiente el inquilino tiene el derecho legal de presentar, tiene dos opciones de lo que es lo que se puede hacer. Presentar una aplicación ante el Tribunal de Vivienda que se llama Landlord and Tenant Board, y sería bajo una aplicación que se llama T6, donde se reporta, ¿cierto?, cuál es el problema, qué pasos tomó el inquilino para que se resolviese este problema, y tendría que dar una copia de la nota que le envió al propietario como prueba de que tomó pasos para que esto fuese resuelto sin tener que ir al tribunal. La otra opción es que puede este inquilino llamar a la ciudad y reportar al landlord en violación, ¿cierto?, a su responsabilidad ante la ley. El documento que habla de todo este tipo de asuntos es el documento, Carmen, perdón, es la guía al Residential Tenancies Act, que la podemos poner acá. Mostrar, ahora mismo la muestro. Deme un minuto. Sí. Mientras tanto, le hacemos saber a Nancy que levantó la mano, que puede esperar a hacer la pregunta ahorita más adelante, o la puede escribir en el chat y se las daremos a nuestra presentadora Rosalinda al final de cada tema. Gracias. Usted me... Ahí puse perdón, ahí en el chat puse el nombre de la aplicación, T6 Application, sí, y el nombre del tribunal como referencia. ¿Es esta, Rosalinda? Porque tengo varias aquí abiertas.
Ok, es la que se llama, perdón, se llama A Guide to the Residential Tenancies Act. Bueno, déjeme buscarla porque tenía todas abiertas y como cuando uno está haciendo el share the screen está... No hay problema, no hay problema. Ok, entonces hablamos un poquito, ¿cierto?, acerca de la aplicación de maintenance. Mientras ella busca el documento, voy a continuar hablando. Entonces, a ver, quisiera hablar acerca de uno de los problemas que nosotros vemos en la clínica, que es muy común, y eso es la entrada, ¿cierto?, ilegal de cuando un propietario viene y entra sin dar el aviso necesario o requerido bajo la ley. Entonces, la ley es muy específica y quiero hablar de esos detalles. ¿Cierto? La ley dice de que para un propietario entrar a un lugar, al apartamento, ¿cierto?, o a la casa que alquila, el propietario debe de dar un aviso por escrito con anticipación de 24 horas. Y el horario bajo el cual el propietario puede entrar es muy específico y es entre 8 de la mañana a las 8 de la noche. Y lo que es importante recordar es de que esa es la guía, o sea, de entre 8 a.m. a 8 p.m. El detalle es que el propietario puede venir en cualquiera de ese parámetro que da la ley, que fija la ley, y las razones por las cuales puede entrar son para venir a hacer arreglos en el apartamento, cualquier tipo de trabajo que tenga que ver ya sea con mantenimiento o con una inspección, ¿cierto? El propietario tiene bajo la ley el derecho de preservar su propiedad, ¿cierto? Entonces, una razón que está contemplada bajo la ley legal para que él entre es de que venga a hacer una inspección. Estas inspecciones normalmente son de un año. La inspección puede ser, ¿cierto?, como por ejemplo, si ellos necesitan dar un reporte anual a la compañía de seguro que ellos tienen. Ese es un ejemplo. También pueden ellos venir a hacer una inspección donde están tomando fotografías de las ventanas, de las puertas, del sistema no sé, eléctrico, etc. También ellos pueden venir al lugar de alquiler para mostrar el apartamento para una persona que está pensando le llaman potential purchaser, o sea, una persona que tal vez va a comprar o está pensando en comprar el edificio o la casa o el apartamento. Esto es importante saber, o sea, yo como dueña puedo darle a la gente, ¿cierto?, de propiedades el derecho a entrar al lugar y mostrárselo a personas que puedan estar interesadas en comprar el lugar. Pero todo esto, ¿cierto?, tiene que ser bajo los reglamentos de la ley que requieren un aviso. Entonces, el dueño tiene que darle un aviso, una autorización por escrito al corredor de propiedades para que esa persona le dé el aviso requerido al inquilino. Entonces, la persona, ¿cierto?, el inquilino nunca debe de ser sorprendido, ¿cierto? Nunca debe de ser tomado por sorpresa de que aquí en su puerta ahora está el agente, ¿cierto?, de propiedades con alguien que quiere
potencialmente está interesado en comprar el apartamento o la casa. También el propietario puede permitir que entre un ingeniero, arquitecto o otro profesional a hacer una inspección cuando el propietario quiere proponer una conversión por ejemplo, del lugar cuando es un condominio. Y de ahí hay una provisión en la ley que permite cualquier otra razón, ¿cierto? Siempre y cuando el aviso requerido sea dado al inquilino. La notificación al inquilino debe de incluir la razón por la cual el propietario quiere entrar al lugar de alquiler. Tiene que especificar perdón, el tiempo, o sea, el horario entre las 8 de la mañana y las 8 p.m. Y lo que también es importante saber es de que si el propietario ha dado esa notificación por escrito y esa notificación cumple con todos los requisitos, el propietario puede entrar aún cuando el inquilino no esté presente. Entonces, mucha gente llama, ¿cierto?, para quejarse de que el propietario o su representante entró cuando ellos no estaban. Pero si ese propietario, como les digo, ha dado ese aviso cumpliendo con todos los requisitos bajo la ley, entonces no es lo que llamamos illegal entry. ¿Hay alguna pregunta acerca de este tema, de este punto? Sí, Rosalinda, en el chat nos pusieron que se ha notificado que hay un perro en el piso de arriba y se escurren los orines y la popó entonces... Perdón, no entiendo. ¿Puedes repetir? Que Nancy nos ha escrito la pregunta con respecto a que cuando hay una queja con respecto a que hay un perro en el piso de arriba de ellas el orín se escurre y el popo también, y como tiene una niña con cuidados especiales y pues ella quiere sacarla al balcón, pero por la suciedad no le es posible, y que ya notificó al propietario. En ese caso, no sé si Nancy quiere redondear la pregunta, pero eso fue lo que escribió en el chat. Ok, entiendo, lo entiendo. Y aquí estoy. Hola, Nancy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Entiendo su pregunta, perdón un segundito. Entiendo la pregunta. Me gustaría que habláramos de eso después, porque primero que nada, esta charla no es para dar consejería legal específica a ningún caso, porque siempre está la preocupación de que podamos romper la confidencialidad, que es algo muy importante. Entonces, yo puedo hablar acerca de este tema en forma general, pero me gustaría hacerlo ya después de que cumpla con esta agenda que tenemos aquí. Muy bien. Si está bien. Ok, gracias. Ok, gracias. Ok, entonces, el otro punto que quería abarcar es perdón, déjenme cerrar el chat. Okay. Y disculpa, Rosalinda, ¿y todas estas leyes cubre a los que arrendan cuartos, ya sea en casas o apartamentos? Nos escribe una de nuestras participantes acá. La ley, o sea, la respuesta corta es sí. La respuesta larga es, bajo el acta de vivienda, quién es un inquilino es definido por la ley. Entonces, si la persona alquila, la respuesta es que generalmente sí. La persona paga, si hay un acuerdo, ya sea verbal o por escrito, y paga el alquiler
y servicios, la persona es considerada una inquilina o inquilino si el lugar que alquila es independiente. Cuando hay un arreglo donde la persona puede estar alquilando, entre comillas, y el propietario vive dentro de ese lugar, por lo tanto el lugar no es independiente y privado, entonces en esos casos la persona no es considerada bajo la definición del acta de vivienda como una inquilina o inquilino. ¿Ok? Ok, entonces ahora el siguiente punto era del que quiero hablar es acerca de el contrato, ¿cierto? El contrato, como decía, puede ser un contrato de alquiler que sea verbal o que sea por escrito. Y para aquellas personas que han tenido un alquiler por muchos años, puede que tengan un contrato de alquiler que se llama normalmente lease agreement. Si la persona tiene un contrato más actual, bajo la ley ahora, un propietario es requerido entregar lo que se llama un standard lease. No importa cuál de los dos tenga la persona, es un contrato de alquiler, de arriendo. Entonces, inicialmente cuando una persona alquila, el contrato es por un año, eso es lo común, pero hay contratos que se hacen por periodos más cortos si es necesario. El contrato de alquiler por un año inicialmente, cierto, está por escrito, está firmado, identifica quién es el inquilino, identifica quiénes son, las personas que van a ocupar ese lugar con el inquilino y fija el monto mensual de alquiler y normalmente, cierto, identifica de que se ha cobrado un primer mes de alquiler y el último mes, el depósito para el último mes de alquiler. Algo muy importante de saber es de que el depósito no se puede utilizar para ningún otro purpose, para ninguna otra razón que no sea el último mes de alquiler. También la ley dice de que el propietario debe de pagar interés anualmente por ese mes de depósito. Entonces, como debe de darse eso, es de que al cabo del primer año, la ley dice de que el dueño o propietario puede dar una notificación, puede incrementar el alquiler, dando una notificación por escrito, un N1, un notice, se llama Notice of Rent Increase. Lo voy a poner acá, Notice Increase. Lo voy a compartir ahora para que lo vean. Ya. Y este Notice of Rent Increase tiene que regirse bajo lo que se llama el guideline, el annual guideline to rent increase. El propietario no puede, ciertos propietarios no pueden dar un aviso de aumento del alquiler fuera de la guía que es fijada por el gobierno de Ontario, por el gobierno provincial. Entonces, al cabo del año, el propietario da este notification, este Notice 1, debe de darlo con 90 días de anticipación. Si lo da por menos de 90 días o si lo da por un aumento que está fuera de la guía publicada por la provincia de Ontario, es ilegal y el inquilino no tiene ninguna obligación de pagar ese aumento. Y muchas veces cuando la gente nos llama acerca de esto, nos dicen, pero no es que tengo que pagarlo. La respuesta es no, porque es ilegal el aumento ese si no está bajo
90 días de anticipación, no es por escrito y no es por la cantidad fijada, por el porcentaje fijado por la provincia. El inquilino no debe de pagarlo. ¿Por qué? Porque desde el momento en que lo empieza a pagar, aunque es ilegal, si el inquilino lo continúa pagando por un plazo de 12 meses, el tribunal, bajo la ley, pasa a ser un aumento legal. Así que el derecho de reclamo, por así decir, se pierde. El inquilino, después de pagar ese aumento ilegal, pierde el derecho a presentar una aplicación ante el tribunal para reclamar un reembolso de ese dinero por haber sido cobrado ilegalmente, bajo una aplicación que se llama T1. T1. Entonces, el otro punto importante o derecho importante a saber es de que cuando se cumple el plazo anual bajo ese contrato, la ley dice de que al menos, y esto es bien importante, al menos de que el inquilino o el propietario le dé a la otra parte un aviso por escrito que se llama un Notice of Termination. Perdón, Carmen, el documento se llama Notices of Termination of the Tenancy. Un momentico. Entonces, al menos de que, si yo soy la inquilina, al menos de que el propietario me haya dado una notificación diciéndome de que ellos requieren que yo me vaya del apartamento al fin del contrato, por un asunto, por una razón que esté contemplada bajo la ley, el contrato se transforma en lo que se llama month to month. O sea, se comenzó con un contrato de un año, pero al cabo del año pasa a ser mes a mes. Mes a mes. Mes a mes. Y esto es importante saberlo porque si llegase a haber un problema, la ley dice de que un contrato, una persona bajo un contrato de un año no puede llegar a irse hasta que se cumple el contrato. Pero si yo estoy alquilando de mes a mes, para yo poder irme legalmente, en términos generales, se requiere de que yo dé una notificación de 2 meses, de 60 días. Entonces aquí quiero hacer la pausa. Este documento que está acá habla del tipo de notificaciones que un propietario puede dar. Estas son razones legales por las cuales uno puede recibir una notificación. Una, la más común, ¿cierto?, es el N4, que es una notificación que el propietario puede dar a un inquilino cuando el inquilino deja de pagar el alquiler, ya sea en suma total o parcial. El N5 es una notificación cuando un inquilino está interfiriendo con el derecho legal ya sea de otro inquilino o, como en el caso que he mencionado anteriormente en el chat, o el derecho del propietario, porque, por ejemplo, digamos de que el propietario tiene un edificio de 3 pisos y vive ahí en el edificio, y hay un inquilino, ¿cierto?, que está causando problemas o interfiriendo con el derecho de otro inquilino o de ese propietario que vive ahí mismo. Ese podría ser una razón. La otra razón es si la persona está causando daños a la propiedad del dueño o ha traído a personas fuera de la familia o que no eran parte de la familia que estaba bajo el contrato.
y hay mucha gente viviendo dentro del lugar. Por ejemplo, cuando hay una persona que empezó alquilando un apartamento de un dormitorio porque era soltera o soltero, después se casó, tuvo, bueno, ya hay un esposo o esposa, y ya después tuvieron hijos. En algún momento el propietario puede tener problemas porque cierto, está la ley que rige todo esto, pero de Ontario que rige todo esto, pero también están los bylaws de la ciudad que son muy específicos en decir cuántas personas pueden vivir en un espacio X. Entonces una familia de, no sé, con 3 hijos, por ejemplo, o 2 hijos, puede que ya sea un problema legal para el propietario y le debe de dar una notificación al inquilino de que necesita cambiarse del lugar. El otro tipo de notificación es cuando la persona, cuando el propietario dice de que la persona que está alquilando está cometiendo actos ilegales que se dan, ¿cierto? No sé, nosotros hemos tenido llamadas de personas donde han habido muertes, por ejemplo, actos criminales. Pueden haber problemas de venta de drogas, cosas así. También en el caso de inquilinos que viven en lo que se llama rent geared to income o vivienda subsidiada, cuando la persona no ha reportado el ingreso que tienen anual en forma correcta o ha omitido ciertos nuevos ingresos y entonces no ha reportado como es debido cuál es el ingreso familiar para que se pueda hacer el cálculo anual de cuál sería su alquiler, el monto del alquiler en base a su ingreso anual. El otro tipo de notificación es cuando hay personas que están causando serios problemas ya sea en la unidad o en el complejo de vivienda. El otro es el N8, cuando hay muchas personas que piensan de que está bien pagar el alquiler no, en forma no consistente. Lamentablemente la ley dice que no. Entonces, por lo general, el alquiler se debe de pagar el 1 del mes, al menos de que haya un acuerdo específico entre el propietario y el inquilino. Pero si no, el alquiler se paga en el 1 del mes. Y entonces hay muchas personas, ¿cierto?, de que si, no sé, se ven en una situación financiera difícil, puede que necesiten empezar a pagar el alquiler en 2 pagos. Al menos de que hagan un arreglo específicamente con el dueño, esa persona se puede ver en un problema porque el dueño podría alegar de que esta persona está pagando persistentemente o continuamente su alquiler tarde. Y es una razón válida para el tribunal bajo la ley. Ahora, el N12, esta notificación ha pasado, bueno, antes de la epidemia era muy popular. Lo veíamos muchos clientes llamándonos porque habían recibido una notificación diciéndoles de que el dueño o un familiar del dueño necesitaban su apartamento específicamente. Entonces era esa razón, o la otra razón que se hizo muy popular era de que querían cambiar querían hacer renovaciones a la unidad porque querían cambiar el tipo de alquiler que iban a continuar bajo la ley para esa unidad.
Esto se empezó a ver después del 2018, cuando lo que se llamaba antiguamente el rent control, ¿cierto? Antiguamente la provincia de Ontario tenía esta política pública de que fijaba un máximo, ¿cierto? Un máximo de cuánto es lo que se podía cobrar por el tipo específico, ¿cierto?, de vivienda que esa persona, que ese propietario quería alquilar. Pero lamentablemente el gobierno en el 2018 anuló o canceló esa public policy, y entonces desde ese entonces edificios nuevos, o sea, edificaciones nuevas o el tipo de vivienda que ya estaba siendo alquilado, pero que se hizo un cambio, el propietario, ¿cierto?, después de haber hecho los cambios, podía publicar ese apartamento con un nuevo alquiler, con un nuevo monto, ¿cierto?, para alquilarlo, y ese monto puede ser lo que ellos quieran. Entonces, ¿cierto?, en términos de, si miramos este cambio como una oportunidad comercial, ¿cierto?, porque esto es importante saber, el tribunal ve o mira un contrato de alquiler y la transacción entre el inquilino y el propietario como una transacción comercial. Entonces, los propietarios, cuando se dio este cambio, dijeron, oh, aquí está nuestra oportunidad, ¿cierto? Había gente, todavía hay mucha gente que tiene alquileres o contratos de alquiler que son antiguos. Entonces, algunos propietarios, no estoy diciendo todos, pero algunos vieron esto como esta oportunidad de deshacerse de inquilinos, de contratos antiguos, y vieron este N12 como la llave para poder deshacerse de inquilinos o de estos contratos antiguos y hacer un cambio a la unidad, al apartamento, y de ahí poder publicar estos apartamentos a un monto mucho más caro, mucho más alto. Entonces, hoy día esto se sigue viendo lamentablemente, Sí. y es realmente algo muy lamentable, y es una crisis que ya nosotros en el sistema de las clínicas legales ya no tenemos adjetivos para describir la crisis, porque es una crisis terrible. O sea, hay familias enteras que están siendo desalojadas bajo este tipo de notificación. Y los argumentos ante los tribunales son muchos, pero, como decía, el tribunal, ¿cierto?, tiene discreción. Entonces, ellos siempre tienen que fijar un balance entre la necesidad que tiene el inquilino, ¿cierto?, en contra de los intereses del propietario. Entonces, el propietario tiene un business, tiene un negocio, el inquilino tiene un derecho, ¿cierto? Sí. Y el inquilino, ¿cierto?, cuando nosotros representamos ante el tribunal, siempre argumentamos, y esta es una sección importante de que conozcan, que acá la voy a poner en el chat. Sí. No aparece. De ahí lo voy a poner. Es la sección 83. Y la sección 83 dice de que el tribunal puede decidir, puede ordenar cualquier orden que ellos, donde ellos pueden contemplar razones extraordinarias del inquilino para decir de que la aplicación del propietario es rechazada, o el desalojo, ¿cierto?, la orden de desalojo puede ser aplazada para darle al inquilino más tiempo en base a su situación
y las circunstancias que ellos están presentando ante el tribunal para que la aplicación del propietario sea rechazada. Es la sección 83. 83. Yeah. Y Rosalinda, hay una pregunta con respecto a ese punto de que qué pasa si el representante del landlord le está acosando diariamente para obligarla a pagar un incremento, por ejemplo, de $200 y que si no lo paga se tiene que salir de la propiedad o de la casa. Eso es ilegal y el Sí. inquilino tiene derecho de llamar y reportar a ese landlord y a su agente a la ciudad de Toronto llamando al 311 o llamando al Rental Housing Enforcement Office. A ver, Okay. un segundo, voy a ponerlo acá en el chat. No sé, Rosalinda. no tengo acceso al chat. Sí. O sea que el número 311, llamar al 311, lo ponemos en el chat y Sí. también nos decías... Perdón, acá voy a buscar el Ujú. link, es el Rental Housing. Yo no sé si este link, es lo de que usted está hablando de la ley Exacto. 83, es esta, porque yo lo busqué ahora mismo. Sí, Ya. ese es Okay. exactamente. Sí. Y Sí. Perdón, y el rental housing. No sé por qué el sistema no me da acceso al chat. Usted va un momentico ahí al chat, déjeme parar el stop share a ver si usted puede ir Okay, a ver. ahora al chat y escribir. No. ¿No? No me da. Entonces, Carmen, ¿puede buscar, Sí. hacer un Google search para el Rental Housing Enforcement Unit? Okay. Es un Y- website de la provincia de Ontario, del gobierno de Ontario. Entonces, en este caso, Ida, la persona, bueno, primero que nada, bajo la ley, eso se consideraría una violación del propietario, y entonces bajo la sección 29 el inquilino tiene el derecho de reportar al propietario a la ciudad o ante el Rental Housing Enforcement Unit, o presentar una aplicación que se llama T2, que es una aplicación de los derechos del inquilino. Se llama Tenants' Rights or T2 Application. T2, okay. T2. Pues, Entonces, ahora, algo importante acerca de por qué, perdón, el inquilino siempre tiene el derecho de ir directamente al tribunal. Casi siempre tiene el derecho de ir directamente al tribunal. Pero siempre tiene la opción de ir al tribunal y o reportar al landlord, al propietario, a la ciudad o al Rental Housing Enforcement Unit. ¿Por qué? Porque el Housing Enforcement Unit, ellos tienen la autoridad de, primero que nada, ellos pueden llamar directamente al landlord y decirles: hemos recibido una querella, necesitamos hablar con usted para ver cuál es la situación, qué es lo que ha hecho usted para responder a la falta de mantenimiento, por ejemplo, o por qué el inquilino se está quejando de que acá hay acoso o que hay amenazas o que hay interferencia de su derecho de vivir en paz en el lugar que alquila. Es más, el Rental Housing Enforcement Unit puede enviar a un inspector a hacer una inspección del lugar del apartamento y ver cuál es el problema del que se está quejando el inquilino. Si el inspector determina categóricamente, después de haber hecho una inspección o después de haber hecho una investigación donde ha hablado con el propietario y determina de que hay una violación bajo la sección 20, que es la sección que dice que el propietario tiene ciertas responsabilidades, entonces la ciudad puede dar una orden
donde le dice al propietario, señor propietario, señora propietaria, usted debe de cumplir con A, B, C, D bajo la ley, porque nosotros, después de haber hecho esta inspección, encontramos A, B, C y D, y usted está en violación del acta de vivienda de la provincia de Ontario. La orden es muy específica. Por ejemplo, si hay un problema con el panel eléctrico que potencialmente podría presentar no sé, una instancia donde se podría dar un incendio, eso es grave. Y el reporte, ¿cierto?, daría los detalles y daría las instrucciones donde el propietario tiene que tomar cartas en el asunto haciendo 1, 2, 3, 4, lo que sea que tenga que hacer, y probablemente habría una orden también que diría que refiere en el caso al departamento de incendio, al Fire Department, al Fire Marshal, para continuar una investigación. Y normalmente la orden también va a fijar fechas de plazo donde el propietario tiene que reportarse, ¿cierto? O dar un reporte a la ciudad. Entonces sí, o sea, el inquilino siempre puede ir al tribunal, pero cuando hay situaciones mayores, o sea, donde las violaciones son demasiado serias, nosotros le recomendamos al inquilino de que reporte a la ciudad, porque todo lo que se haga con la ciudad después puede ser utilizado como evidencia ante el tribunal cuando se presenta la aplicación, ya sea de T2 o T6. La T2, the T2 application es a tenant application, acerca de los derechos del inquilino, y el T6 es todo lo que tenga que ver con reparaciones y mantención. La evidencia, ¿cierto?, es acerca del problema. Entonces, la recomendación siempre es de que tomen fotos, de que cualquier notificación por escrito que ustedes le dan al propietario del problema, que tenga el nombre de ustedes, la dirección, cuál es el problema, la fecha, plazo que le dan al propietario para que arregle el problema y guardar una copia, ¿cierto? Cuando hay problemas, por ejemplo, que tengan o que estén relacionados a problemas de salud, el problema común, por ejemplo, para darles un ejemplo, es el mold. No sé, el mold, que se mold. Mold, ¿cierto? Que puede causar problemas respiratorios, o por ejemplo, cuando hay una persona, la humedad, que hay una familia con niños que son asmáticos, entonces el mold puede exacerbate, puede hacer el problema peor, puede empeorar el problema de salud. Sí. Entonces, el consejo que nosotros le damos a ese inquilino es de que vaya al doctor, que reporte que desde esta fecha existe este problema, que ha notificado al propietario que no ha sido resuelto, etcétera. ¿Por qué? Porque si el problema pasa a mayores, entonces la recomendación es de que el inquilino solicite un reporte médico. Claro. Entonces, si la persona fue referida, no sé, a que se haga un examen respiratorio de la condición médica, para, no sé, una investigación médica, para ver qué es lo que hay que hacer, etc. O sea, todo eso es evidencia, y todo esto es muy importante porque el tribunal, en inglés decimos, es a fact-finding venue. O sea, el tribunal, si yo voy al tribunal, el tribunal lo que quiere saber, a ver, señorita Rosalinda, dígame, ¿cuáles son los hechos? ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasaron estos hechos? Sí, las evidencias. ¿En qué hora usted llamó ese día al landlord? Porque en el caso de emergencia, ¿cierto? No sé, hay un incendio. Lo primero que hago es llamar al 911, pero lo segundo que tendría que hacer es llamar al propietario. Entonces, ¿cuál fue la fecha? ¿Cuándo llamó? ¿A qué hora llamó usted ese día?
O sea, el tribunal quiere saber el detalle. Claro. No, o sea, en una aplicación siempre hay que dar una explicación, pero el consejo es de que esa explicación sea precisa o concisa y que sea muy bien organizada. Párrafo 1, llamé al propietario, reporté este asunto. Párrafo 2, el asunto era este, etc. Porque cuando se aplica al tribunal, de ahí el tribunal va a fijar una audiencia. Y es en la audiencia donde uno da testimonio bajo juramento acerca de qué es lo que sucedió. Da todas las explicaciones del caso, da todos los detalles, más todo lo que tenga que ver con qué es lo que yo hice. Claro. Para que el asunto fuese resuelto y el propietario no lo resolvió como es requerido bajo la sección tanto y tanto. Okay. ¿Me entienden? Claro, es básicamente documentar también con el testimonio, pero ahí también sirven las fotos como evidencia, por ejemplo. Claro, en el testimonio, ¿cierto? Ya aquí estamos entrando en cómo uno presenta el caso. Entonces, en el testimonio ustedes van utilizando la información y los datos que han dado en la aplicación. Entonces, si estoy hablando de que hubo un incendio, yo le diría al juez, ahora estoy hablando acerca del punto tanto en mi aplicación de T6 Application, en la página tanto, vaya hasta a la parte de tanto, uno hace referencia, cross-reference. En el párrafo 1 doy los detalles, y esto es lo que pasó. ¿Por qué? Porque entonces ahí el juez tiene la oportunidad de hacer preguntas directas al witness, y después de que yo, que soy la que presenté la aplicación, el juez siempre puede hacer preguntas en cualquier momento, pero de ahí que yo, una vez que yo termine de presentar mi caso, es cuando el propietario puede hacerme preguntas y el cross-examination, ¿cierto? Para decir, a ver, usted, señorita Rosalinda, dice que yo no cumplí con la ley, pero esto es lo que yo hice. Entonces ahí es cuando uno tiene que empezar, ¿cierto?, a tomar notas, porque ya después vamos a tener la oportunidad de responder a lo que el propietario presentó como evidencia y testimonio ante el tribunal. Pero sí, la evidencia puede ser ya sean documentos, las notas de uno mismo, que uno presentó. No sé, a veces, ¿cierto?, mantenemos un calendario y decimos, voy a hacer una nota de que llamé al landlord a tal hora. Claro. Eso puede ser una copia de ese calendario o de esa nota en la agenda, puede ser presentada como supporting documentation, es documentos de apoyo a la aplicación. Fotografías, también podemos traer testigos. Testigos. Hay todo un procedimiento. El tribunal, que la ley, ¿cierto?, es el acta del Residential Tenancies Act. De ahí el tribunal en sí tiene sus propias reglas, tiene sus propias guías, y la guía acerca de los derechos del inquilino es la guía número 6, me parece que es, perdón, guideline number 6. Perdón. Sí, tenemos varias preguntitas para cuando tengas forma, Rosalinda. Aquí está la guía número 6. Las guías se llaman Interpretation Guidelines. Y entonces la guía número 5 es la que habla acerca de, acá se los voy a poner el link. La guía número 5 es la que habla de las responsabilidades del propietario acerca de mantenimiento y reparaciones, y la guía número 6 es la que habla de los derechos
de los inquilinos. Yo encontré esta, no sé si es esta Sí, la que usted se refiere. Esa Ya. es. Ahora, cuando un inquilino se ve teniendo que presentar una aplicación, perdón un segundito. Una aplicación o simplemente necesita información, el Tribunal de Vivienda y su website, página web, tiene un sinfín de información, toda muy clara y muy práctica, y tiene lo que yo les recomiendo a todos los inquilinos es que, ya sean nuevos inquilinos o antiguos inquilinos, es que lean bajo el heading, ¿cierto? En la página, en el homepage, en la página principal, en la mano izquierda hay un menú en el Tribunal de Vivienda y entonces en el menú hay lo que se dice un drop-down menu la recomendación es de que todos deberían de leer el punto en ese menú que se llama Renting in Ontario, porque esta página bajo este título les da todo lo esencial que un inquilino debe de saber, y habla desde cuando comienza un contrato de alquiler hasta cuando la persona se ve en una situación en que necesita saber cómo es que funciona el tribunal. ¿Es Sí. Rosalinda? Sí, sí. Ok. Sí. Gracias, Carmen Delia, ese es. No, tengo Sí, los ves. de hoy que buscan rápido. Entonces, tenemos ya 10 minutos tan solo para la presentación. Entonces me gustaría parar acá. Sí. Creo que ya he cubierto todos los puntos de la agenda, Voy a grabar pero me gustaría ver si hay más preguntas. Y les quiero... Perdón. Hay una pregunta aquí, ¿qué pasa si el landlord no te notifica que requiere el inmueble dentro del término establecido? ¿El contrato se prorroga automáticamente? Así es. Entonces el contrato al término del año, contrato, que puede ser un año de calendario o el año, no sé cómo le llaman, el de calendario o el fiscal, ¿no? Cuando termina el contrato, entonces el acuerdo pasa a ser de mes a mes y continúa hasta que uno de las partes notifique por escrito que necesita el alquiler, que necesita terminarlo, y tiene que ser por una razón permitida bajo la ley. Okay. ¿Y cómo funciona el proceso de desalojo, eviction process? ¿Bajo qué condiciones puede el landlord promover el proceso de desalojo, y quién emite la orden de desalojo? ¿Es el tribunal? El tribunal. El proceso de desalojo comienza con la notificación del término del contrato. Entonces, toda la lista que revisamos anteriormente es los notices of termination. Entonces, tiene que haber un notice of termination. El propietario, o sea, hemos visto esto se da porque hay propietarios que entran a tener este negocio sin informarse, ni saben cuáles son sus obligaciones ya. Entonces, si el propietario va al tribunal sin haber primero dado una notificación bajo la ley, no les permite, o sea, no pueden proceder. Entonces, el proceso de desalojo comienza con la notificación. La regla general es de que el propietario puede aplicar inmediatamente, el
propietario puede aplicar ante el tribunal el primer día de cuando se cumple el plazo bajo la notificación. El ejemplo común es este. Debo alquiler, no he pagado. Entonces, digamos que no he pagado un mes y mi alquiler de un cuarto es $800, por decir algo. Entonces, el propietario me da una notificación después que yo dejé de pagar un mes, que está en su derecho. Entonces, el propietario me puede dar esa notificación al día después que yo dejé de pagar. O sea, debía el alquiler ayer, el 1 de marzo, hoy día él me puede dar una notificación. Esa notificación debe de darse con una notificación, un plazo de 14 días. Los 14 días comienzan el día después en que yo recibo, en que él, omitió esa notificación. Si lo omitió hoy día, el 2 de mayo, los 14 días comienzan mañana. Entonces, desde el 3 de mayo, 14 días sería el 17. La forma en que se cuenta esto es, uno cuenta el primer día después de la notificación hasta el último día del plazo. Entonces, 14 días después del 3 sería el 17. Y de ahí, es cierto, en el proceso, en el time del proceso, después de los 14 días, el propietario puede presentar la aplicación ante el tribunal. ¿Cierto? Sí, es que el inquilino no ha pagado de acuerdo a la notificación. Porque la notificación va a decir, usted me debe, señorita Rosalinda, tiene que tener mi nombre tal cual, mi nombre legal tal cual está en el contrato, tiene que tener la dirección del apartamento, tiene que tener el nombre del landlord, del propietario, tiene que tener la suma que él cree que yo debo, tiene que tener los 14 días, tiene que tener la fecha. La notificación la ley es muy rígida. La notificación no tan solo tiene que estar completa, sino que tiene que cumplir precisamente con todos los requisitos bajo las reglas del tribunal. Así que, por ejemplo, si el monto está equivocado, si no hay información del propietario o mi nombre está escrito incorrectamente o la notificación es dada bajo otro nombre, yo, si me veo ante el tribunal, lo primero que tendría que decir cuando se me llama ante el juez es que tengo un asunto preliminar, que es que pido de que la orden sea cancelar la aplicación porque los datos de la notificación no cumplen con los requisitos del tribunal. Entonces, al día siguiente que la notificación vence y yo no he pagado, el propietario puede aplicar ante el tribunal va a fijar una fecha para una audiencia y va a mandar una carta al inquilino y al propietario, diciéndole al inquilino, la carta dice, ok, aquí es donde está el ejemplo, Carmen, en los documentos que envié, el Notice of Hearing. Que tienes housing. Ya, entonces lo primero que el tribunal va a hacer, va a enviar una carta al inquilino diciéndome a mí, señorita Rosalinda, le notificamos de que su propietario ha aplicado para una orden de desalojo por no pago del alquiler. Y de ahí, en esa carta, esto bajo los nuevos procedimientos electrónicos. Y estamos viendo lamentablemente que mucha gente no entiende estos pasos. Sí. Entonces, en esa carta, después de la notificación, me dan instrucciones, el tribunal me va a decir de que
lo que yo tengo que hacer ahora, que he recibido esta carta, es ir al tribunal, al webpage del tribunal, y abrir una cuenta a mi nombre. De ahí, y me da un PIN number. Entonces, el primer paso es abrir la cuenta. Cuando ya tengo una cuenta, utilizar el PIN number o un código, y con ese código yo voy a poder voy a poder ¿El enlace? hacer el enlace a el récord que tiene el tribunal para mi landlord, para el propietario. Entonces, ahí yo ya entro a tener acceso a los documentos. Entonces serían, si es un N4, al Notice of Termination, la aplicación para un N4 es un L1, y el propietario, cuando presenta su aplicación, debe, por ley, entregar lo que se llama un Certificate of Service. Es un requisito. Entonces, el Certificate of Service es un documento legal que el propietario firma diciendo, yo entregué la notificación y cumplí con la ley de notificar al inquilino de todo esto que yo estoy haciendo. Muy bien. Entonces, el notice, después que yo abro la cuenta, hago el enlace, otro documento que va a estar ahí presente va a ser este notice, lo que están viendo ahora, el Notice of Video Hearing. Entonces, esto es lo que le dice al inquilino, este es el número de la ficha de la aplicación. Estas son las personas que van a participar en la audiencia de video, que ahora todo es por video. Esto es acerca de esta dirección, de este apartamento en esta dirección, y les da la fecha y el horario. Y da todo, bueno, esta es la primera página, pero adjunto, ¿cierto? Van a haber instrucciones detalladas de cuál es el procedimiento el día de la audiencia. Y como les decía anteriormente, el tribunal en su webpage tiene el detalle, ¿cierto?, de cómo los procedimientos del tribunal, y específicamente el de la audiencia. Entonces, sería Rosalinda, disculpe. Esto, claro, bueno, esto, sí, son las instrucciones. Esto es para que tengan una idea de cuáles son las instrucciones que da el tribunal cuando les envía la notificación, ¿cierto?, de que el propietario perdón, nos vamos a pasar del tiempo, así que disculpen, pero es que no quiero dejar de comentar una cosa muy importante. Digamos que se da la audiencia y digamos que el propietario ganó. El tribunal, como todo esto de proceder electrónicamente es relativamente nuevo, ellos van a dar una orden, van a omitir una orden por escrito y se están demorando 1 mes, 6 semanas, 2 meses, o sea, todo depende del tipo de caso. Pero lo importante para el inquilino saber es de que a pesar de que pueda haber una orden negativa, o sea que va a haber una orden de desalojo, el derecho del inquilino no termina ahí. El derecho continúa, o sea, de que si es por pago, si la orden es por no pago de alquiler, el inquilino tiene el derecho de continuar viendo cómo resolver ese asunto, inclusive hasta cuando ya ha habido una orden, y el derecho continúa hasta que el propietario nos va ante el sheriff a registrar esa orden para que la para que la ejerzan. Sí, ejecutarla. Cumplan.
Entonces, el derecho del inquilino es continuo, ¿cierto? Si la persona, no sé, tuvo la audiencia, pero aplicó, por ejemplo, para un préstamo, ¿cierto? Y hay mucha ayuda. Y Carmen, no sé si podrías, por favor, presentar el documento que se llama, un segundito. Y también de que, como hay varias preguntas. Perdón, un documento que se llama Financial Assistance to Cover Arrears of Rent. Ok. Entonces, si el inquilino, después de la audiencia, logra obtener la cantidad precisa ordenada por el tribunal y la paga en su totalidad, entonces puede presentar una moción ante el tribunal cancelando la orden. Y eso hay todo un procedimiento a seguir, pero el proceso continúa. Entonces, lo más importante que les puedo decir es de que el proceso de desalojo termina con el sheriff, y la única persona que puede legalmente cambiar el lock de la puerta, ¿cómo se dice? El cerrojo de la puerta. El cerrojo, sí. La puerta es el sheriff, no el landlord, no el representante del landlord, no el hijo del landlord, nadie más que el sheriff. Y el sheriff, una vez que el landlord ha registrado la orden con su oficina, manda una notificación de desalojo al inquilino, y la notificación normalmente dice que ellos van a venir el lunes después de las 8 de la mañana. No siempre vienen el lunes, normalmente vienen un día o 2 días después, y normalmente la notificación es como 2 días, da como 2 semanas extra de plazo. Entonces, si la persona no sabe o no está segura, lo que aconsejamos es siempre, si sabe que va a haber una orden no en su favor, comience a recolectar todos los documentos importantes, todas aquellas pertenencias que puedan ser pertenencias sentimentales o de demasiada importancia. Prepárese, busque, tenga un plan B, porque cuando viene el sheriff, aunque usted esté sentada en su casa tomando el almuerzo o su desayuno, le van a decir, por favor, párese y váyase. Y ahí en el acto cambian el cerrojo. Ok, disculpen, entonces, a ver, vi un par de preguntas. Sí, Sandra estaba haciendo algunas preguntas. Perdón, Alejandra, veo que tiene la mano levantada. Sí. Alejandra, puedes hacer tu pregunta si deseas, aunque creo que también la había escrito antes ella, con respecto a... no sé si Alejandra estás ahí para... Sí, bueno, es otra pregunta. No es la misma que yo escribí. La plática es buena, pero ¿qué pasa con contrato? O sea, habemos muchas personas que tal vez no se cumple todavía con todos los requisitos, como es el récord de crédito, trabajo, carta de algún jefe. Entonces, nos vemos en la situación de tener que rentar algo sin que nos den un contrato. Entonces, ¿qué se hace en estos casos cuando no hay un contrato de por medio? Ok, buena pregunta. Usted puede, después de haber acordado verbalmente los términos del acuerdo, usted puede solicitar un contrato de alquiler. Por ley el dueño lo debe de dar, y si no se lo da, usted puede, y esto aplica a cualquier situación donde usted habla con el dueño o dueña, usted siempre puede, después de la conversación, escribir una carta a esa persona con fecha, proper name, address, su propio nombre, su propia dirección de alquiler,
confirmando la conversación y los términos que se acordaron muy claramente, y le puede pedir al propietario que le dé el contrato de alquiler, y si no se lo da, que firme aquí. Entonces usted firma la carta y abajo pone, en caso de que no cumpla en darme un contrato de alquiler, le pido que por favor firme bajo esta línea como el propietario. Y esto se puede hacer si yo llamo y me quejo de que hay una gota de agua que está entrando, que hay moho en el baño. Y termino la conversación, una nota muy rápida, muy específica, queda documentado, usted guarda su copia, y eso es suficiente como evidencia si llegase a necesitarla. Ok, pero sí, Ahora, perdón, quisiera añadir algo. Usted dijo de que qué pasa si no cumple, que si no cumple con, que si no tiene empleo, que si no tienen, no sé, otras cosas. El dueño, como está, perdón, estoy pensando en inglés, como tiene un negocio, Sí. él o ella tienen, la ley dice que ellos tienen derecho de pedir todos los datos necesarios para discernir y determinar si la persona que quiere alquilar el lugar cumple con los requisitos. Y los requisitos que el dueño tiene que considerar son los requisitos bajo la ley. Entonces no puede discriminar si la persona tiene una incapacidad física, mental, si no tiene un empleo full time, si es de una comunidad étnica en específico. O sea, hay derechos. Entonces, sí puede, el propietario puede pedir el Social Insurance Number, puede pedir una carta de empleo, puede pedir el depósito y el primer mes, los nombres de las personas que van a vivir en el lugar, quién va a ser el inquilino y quiénes van a ser los occupants. O sea, hay derechos. Ahora, si una persona aquí en la audiencia tiene un caso específico con problemas detallados, yo el consejo es de que llamen a la clínica legal nuestra o a cualquier clínica legal. Pueden ir al link del Legal Aid Ontario que presentamos anteriormente. La persona cuando llama a una clínica legal debe dar su nombre, su dirección completa, porque necesitamos el código postal para determinar cuál clínica legal es la que les corresponde. Puede que sea la nuestra, puede que sea otra y le tendríamos que referir. Claro. Ya. ¿Y qué pasa si alguien renta sin tener una mascota y luego adquiere una? ¿El arrendador tiene derecho a pedir el apartamento por esa razón? La ley, no hay nada en la ley que prohíba el que un inquilino tenga una mascota o no. Así que si yo alquilo hoy día y no tengo mascota, pero en un mes me da, no sé, cosa y quiero tener un pet, tengo todo el derecho de tener mi pet, el dueño no puede decir nada. Ahora, si mi pet, como en el caso anterior, que alguien, creo que era Nancy, preguntaba acerca del problema de que un inquilino, un vecino, que tiene una mascota y esa mascota está causando problemas que están interfiriendo con su derecho legal de vivir en su departamento y disfrutar del lugar que alquila. Entonces allí el problema pasa a ser un problema donde Nancy, en este caso, tendría que notificar por escrito al propietario, dar todo el detalle, pedir que arregle el problema y darle un plazo para que lo arregle. Y si no lo arregla, ahí, por ejemplo, el inquilino puede llamar a salud pública, porque es un problema de sanidad, ¿cierto? Puede llamar a la ciudad a reportar el problema y pedir que alguien de salud pública intervenga, obtener un reporte médico, y si es necesario ir al tribunal, utilizando toda esa evidencia. Porque ella o él cumplió ya con reportar el problema, el
propietario tuvo la oportunidad de arreglar el problema como sería requerido bajo la ley y no lo hizo, entonces ya sería un asunto ante el tribunal para resolver el problema. Este no es un problema entre un inquilino y el otro. O sea, si mi vecino está causándome a mí disturbios porque tiene un pet que ladra en la noche, que ladra en la mañana, que aúlla porque está enfermo, porque es viejito ya y enfermo, lo que sea, yo no debo, o sea, no es la solución yo ir a golpear a su puerta. La solución es que yo agarre un papel y mantengo un récord. A las 3 de la mañana el perrito ladró, me despertó, aulló hasta las 4, hasta las 5 de la mañana, etcétera, etcétera. Al otro día yo le mando una nota al dueño. O si es persistente el problema, o si es intermitente, pero se vuelve en un problema consistentemente, otra carta al dueño. Y ya de ahí, si ya el asunto es mayor porque me despierto en la noche, no puedo ir a trabajar, no puedo dormir, etcétera, etcétera, al tribunal o a la ciudad. ¿Y se pueden tomar fotos y grabar con el celular para demostrar como evidencia la invasión de paz o las amenazas de parte del propietario sin el conocimiento y consentimiento del dueño de casa? Sí. Los videos, todo lo que sea audio, se recomienda de que sean segundos, minutos en lo posible, porque la capacidad electrónica de los sistemas a veces no ayuda y si hay que presentar la evidencia ante el tribunal, o sea, simplemente funcionalmente es más fácil. Y Lucía, ha levantado la mano Lucía Vera. Hola, buenas noches. Voy a hacer lo más breve posible. Sé que el tiempo es ya muy corto. Bueno, yo fui la persona que preguntó respecto a pues constantes acosos del representante del landlord en este caso. Bueno, el incremento lo quiere hacer de $200 cuando este año apenas me subió $100. Entonces, en un plazo de 5 meses quiero aumentarme $200 más. Su pretexto es de que, bueno, la casa, él no puede pagarla ya al banco y quiere venderla a un familiar para volverla a rentar, ¿no? Lucía, perdón, ¿me puede hacer la pregunta? Porque ya más o menos tengo una sí, bueno, mi pregunta es, esta persona, este representante, está constantemente hablándome todo el día, incluso los fines de semana. ¿Ella puede hacer esto? O sea, yo puedo presentar, perdón, quiero terminar. Pero me manda por mensaje de WhatsApp, ¿ok? Yo le he pedido que por favor me haga esto por vía email porque alguien me asesoró también que me lo haga por escrito o que por lo menos me mande un correo diciéndome cuáles son los motivos realmente. Nunca lo ha hecho, pero ya son diario estas llamadas. Lucía, todo esto es ilegal, todo lo que ha escrito es ilegal. Y darle un consejo sería inapropiado acá en este foro. Y la recomendación es de que llame a su clínica legal, porque el problema necesitaríamos por lo menos media hora para darle la consejería legal. Y no es algo que puede hacer acá, pero todo lo que usted escribe es ilegal y usted simplemente lo único que puede hacer ahora mismo, si quiere, es mandarle por escrito formalmente una demanda, a demand letter le llamamos, pidiéndole al representante, al propietario, al representante legal y a todas las personas a cargo de este alquiler a que desist, a que dejen de comunicarse con usted demandando un alquiler que es ilegal. Ok, gracias. Una última cuestión respecto a esto, perdón. ¿Qué pasa? Perdón, si no lo hacen, te puede agregar de que you're going to take legal action. No como una amenaza, sino que simplemente, if failing this request, I will consider taking legal action. Punto. Ahora, y guarda copia. Y guarda copia de eso. Hace rato que llegué, encontré un sobre en mi buzón con todos los cheques de la renta que me falta por cobrar. Esto, porque ellos lo pueden interpretar también como que yo estoy
no les estoy pagando la renta. Ok, nada más quería saber sobre esto. Esto también es ilegal por parte de ellos porque la dejaron en mi buzón. Perdón, ¿le han devuelto sus cheques? Sí, correcto. Ok. Usted puede, ¿cómo? Perdón, esto es consejería. Sí, ya, ok, perfecto. Esto es consejería, perdón, no, ya. O sea, ellos, es increíble, no les puedo enfatizar lo suficiente, pero es increíble las tácticas, las estrategias de algunos dueños hoy en día para deshacerse de los inquilinos, para poder buscar nuevos inquilinos o hacer lo que ellos quieran, pero lamentablemente la ley dice que eso no puede ser. Entonces, esto es simplemente una táctica, pero hay una ley y el propietario debe de seguirla. Así que, Lucía, por favor, no deje de llamar a su clínica legal porque gracias. Tiene más de un asunto legal que ver. Gracias. Claro. La siguiente pregunta, Emi, que tiene también levantada la mano. Ok, perdón, quisiera decir tan solo de que la verdad es que ya no puedo más con mi señorita, porque he trabajado todo el día, ¿cierto? Claro. Entonces, estamos pasadas de la hora y la verdad es que ya Claro, Rosalinda, muchas gracias. Mira, les damos el número telefónico de tu clínica legal, 416-653-5400. Les acabo de compartir el enlace de Legal Aid Ontario, donde solamente ponen su código postal y encuentran cuál es su clínica legal. Recuerden que pueden pedir que les consigan un intérprete en español si se sienten más cómodos, porque las clínicas legales están proporcionando también esta información en español si ustedes lo solicitan. Nuestro número telefónico del Consejo de Desarrollo Hispano es el 416-516-0851. Mi línea es el 437-335-1859. Les agradecemos mucho por su presencia, por su asistencia hoy. Yo sé que este tema es muy importante, muy relevante y como dijo Rosalinda, esto da para mucho más tiempo, pero podemos usar nuestros recursos, lo que tenemos a la mano, que son las clínicas legales que nos corresponden de acuerdo a nuestro código postal, y también nos pueden llamar al Consejo de Desarrollo Hispano, pueden llamar a Unison Health and Community Services, a la clínica legal. Rosalinda, muchas gracias por tu tiempo, por tu experiencia, por tu información. Ha sido fundamental, ha sido enormemente apreciada. Gracias a todos los asistentes. Gracias. Estaremos publicando la próxima charla que va a ser sobre poderes notariales y testamentos a finales de este mes o a principios de junio. Vamos a decidir eso. Les estaremos informando a tiempo. De nuevo, gracias, Rosalinda. Gracias a Carmen Delia.